El frío fue lo primero que sentí al abrir los ojos. No ese frío normal, cuando uno se olvida los guantes en invierno, sino una helada ártica penetrante que cala hasta los huesos y se congela en el alma. Estaba tumbado en una dura litera dentro de una pequeña habitación, con una única ventana enrejada, a través de la cual entraba una tenue luz gris. Las paredes de hormigón en bruto estaban cubiertas de condensación que se había transformado en una fina capa de hielo. Intenté ordenar mis pensamientos. Me llamo Víctor Klein. Soy hidrólogo, especialista en ecosistemas árticos. Lo último que recuerdo es que nuestra expedición descubrió extrañas anomalías en muestras de agua cerca de una instalación militar secreta. Luego hubo preguntas, un interrogatorio, acusaciones de espionaje y oscuridad. La puerta se abrió con un metálico chirrido. Entró un hombre fornido con un uniforme militar sin distintivos. «Levántate, científico», gruñó con acento. «Tienes trabajo». Cuando salí del barracón, el aire ártico me golpeó como una pared. -35 grados, como mínimo. Mi prisión resultó ser parte de un pequeño complejo de edificios, rodeado por una doble valla de alambre de espino. Más allá, solo un inmenso desierto blanco y las lejanas montañas en el horizonte. Una isla, comprendí, aislada de todo el mundo en el océano Ártico. Me llevaron a un laboratorio donde me ordenaron analizar muestras de hielo. Mientras trabajaba, empecé a comprender mi situación. Era el único especialista prisionero en una base de investigación secreta. La seguridad, 10 hombres, todos armados. Otros 3 científicos que, a juzgar por sus miradas tensas, no estaban allí por voluntad propia. La comunicación con el continente, un helicóptero cada 2 semanas con provisiones. Por la noche, al regresar a mi celda, comprendí que necesitaba un plan. Debía escapar, pero ¿cómo sobrevivir en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra? ¿Y a dónde huir desde una isla rodeada de agua helada? La respuesta llegó de repente, cuando un guardia me arrojó la cena, un plato de gachas insípidas. Tras la ventana rugía una ventisca de nieve, aullando como 1000 almas perdidas. La tormenta. Justamente ella podía ser mi oportunidad. Solo tenía que prepararme y esperar el momento adecuado. Durante 7 días observé, estudié, memoricé. Los turnos de guardia, la rutina diaria, la ubicación de los edificios. En el laboratorio, escondía a hurtadillas todo lo que pudiera serme útil. Pequeñas herramientas, reactivos químicos, trozos de alambre. Empecé a hacer capas adicionales de aislamiento con mi ropa. Descosía el forro, creaba manoplas improvisadas. Al 8º día ocurrió lo que esperaba. Los meteorólogos predijeron la aproximación de un poderoso ciclón. La base se preparaba para la tormenta. En todas partes reinaba la tensión. El helicóptero se retrasará una semana. Oí conversar a los guardias. Esta tormenta será peor que la del año pasado. Esa noche no dormí. Cosí cuidadosamente todos mis tesoros a la ropa. Una brújula casera hecha con una aguja imantada y un corcho, pedernal para encender fuego. Un cuchillo improvisado hecho con una lámina de metal. Hilo, sedal hecho con tela sintética deshilachada. Varios paquetes químicos para calentamiento instantáneo que pude obtener de los reactivos. La tormenta empezó al amanecer. El viento ganaba fuerza con cada hora. Las espirales de nieve convertían el día en noche. Al mediodía la visibilidad se había reducido prácticamente a 0. Los guardias se pusieron nerviosos y se juntaron en el edificio principal. La electricidad empezó a parpadear. En un momento entre las revisiones, me escurrí de mi celda con una ganzúa improvisada. En el almacén encontré lo que buscaba. Un mono ártico, varias raciones, una pequeña mochila. Lo principal, aparejos de pesca y un pequeño hacha. Cuando el generador finalmente se rindió y la base se sumió en la oscuridad, yo estaba preparado. Agachándome bajo la presión del viento, me abrí camino hasta la valla trasera,
donde durante el día había notado un pequeño error en la construcción. Un banco de nieve casi alcanzaba la parte superior. Con la ayuda de trozos de alambre, superé la alambrada de espino y me encontré al otro lado. La libertad se sentía como una helada aguda en la cara y una soledad total. Por delante, solo un desierto blanco. Por detrás, la base invisible en la tormenta. Avancé contra el viento, sabiendo que así llegaría a la costa. Cada paso era una lucha. La nieve me llegaba hasta las rodillas. Cada vez era más difícil respirar. El frío penetraba a través de todas las capas de ropa. Después de 1 hora, ya no sentía los dedos de los pies. Después de 2, empecé a dudar de mi decisión. La muerte por hipotermia parecía inevitable, pero no podía volver atrás. El primer refugio fue una pequeña grieta en el glaciar que encontré casi por casualidad al caer en ella. Una pequeña cueva donde el viento no quemaba la cara. Saqué un paquete químico de calentamiento, lo activé y lo presioné contra mi pecho. Un débil calor me pareció una bendición. Sobrevivir a la primera noche, susurré con los labios entumecidos. Solo sobrevivir a la primera noche. La tormenta duró 3 días. Los pasé en la misma grieta helada, transformándola en una especie de refugio. Construí una pared baja en la entrada con trozos de hielo encontrados y nieve compactada, protegiéndome del viento. Hice una pequeña plataforma de nieve para no tumbarme sobre el hielo desnudo, utilizando la técnica de los iglús esquimales, bloques de nieve densamente colocados. Ahorraba comida y agua derritiendo nieve con el calor de mi cuerpo. Cada pocas horas me obligaba a hacer ejercicio, flexiones, sentadillas, simplemente agitar los brazos para mejorar la circulación. A pesar de todos mis esfuerzos, mis labios se agrietaron y la piel de mis mejillas se cubrió de dolorosas manchas blancas. Comenzaba la congelación. Cuando la tormenta amainó, salí de mi refugio a una deslumbrante luz solar. El paisaje ártico se había transformado. Extraños montículos de nieve se alzaban por todas partes y el aire era cristalino. Determiné la dirección con una brújula improvisada y la posición del sol. Necesitaba dirigirme al sur, hacia la costa que suponía que estaba allí. Al final del día, descubrí una vieja cabaña de cazadores, medio cubierta de nieve. Dentro había una estufa oxidada, una mesa rota y varias cajas de madera. Un verdadero tesoro. Con las tablas podía fabricar raquetas de nieve, y la estufa me daba la oportunidad de encender un fuego de verdad. Dediqué varias horas a limpiar la chimenea y comprobar el tiro antes de atreverme a encender un fuego con pedernal y las astillas secas que rasqué de las partes interiores de los muebles. Las primeras llamas me parecieron un milagro. Me senté hipnotizado por la danza del fuego, sintiendo cómo la vida volvía a mi cuerpo congelado. Pero era demasiado pronto para celebrar. Al caer la noche, oí un sonido alarmante. A lo lejos, un motor de moto de nieve estaba funcionando. Me estaban buscando. Pasé toda la noche en la oscuridad, sin atreverme a mantener el fuego, escuchando el lejano rugido de los motores. Hacia el amanecer, los sonidos se apagaron. Decidí que quedarme allí era peligroso. La cabaña seguramente estaría marcada en los mapas de la base. Al amanecer, abandoné el refugio llevándome conmigo las raquetas de nieve improvisadas y los trozos de cuerda que había encontrado en la cabaña. Ese día vi el mar por primera vez, una superficie de hielo inmóvil que se fusionaba con el horizonte. Mi prisión era realmente una isla. Al 4.º día de mi libertad, mis provisiones se estaban agotando. El frío se volvía cada vez más insoportable, especialmente por las noches. Comprendí que debía encontrar un refugio más permanente y una fuente de alimento, o no duraría ni una semana. Explorando la costa, descubrí algo que lo cambió todo. Una polinia, una sección de mar sin congelar donde se reunían focas. Salían de la oscura agua para respirar y descansar sobre el hielo. Recordé las lecciones de supervivencia en el Ártico. Los Inuit han cazado focas durante siglos.
utilizándolas no solo como fuente de alimento, sino también para obtener grasa, combustible para el fuego, y pieles, el mejor material para ropa de abrigo. Pasé todo un día observando su comportamiento y preparando una lanza primitiva con un palo que encontré y mi cuchillo improvisado. Al atardecer, me tumbé en el hielo cerca de la polinia, camuflado con nieve, y esperé. La caza resultó ser más difícil de lo que había imaginado. Los 2 primeros intentos fracasaron. Las focas se sumergían antes de que pudiera acercarme. Solo a la tercera vez, casi desesperado, logré alcanzar a una foca pequeña. Lo que siguió fue la prueba más difícil. Tuve que obligarme a despiezar la presa con las manos congeladas, superando la repugnancia y la debilidad física. Lo primero que hice fue cortar el hígado y comérmelo crudo, una necesidad desesperada de obtener vitaminas. Cada movimiento era un esfuerzo, los dedos no me obedecían, pero seguí trabajando, sabiendo que mi vida dependía de ello. Con la piel fabriqué una tosca imitación de saco de dormir y con la grasa, combustible para el fuego. Empecé a secar parte de la carne al aire frío y otra parte me la comí casi cruda, apenas chamuscada sobre una llama débil. Esa noche fue la primera en la que no temblé de frío constantemente. Abrigado con la piel de foca, en una pequeña cueva que encontré entre las rocas costeras, sentí por primera vez, en muchos días, algo parecido a la esperanza. Pero sabía que los guardias no se rendirían. 2 veces había visto motos de nieve a lo lejos. La base seguramente había enviado grupos de búsqueda por toda la isla. Necesitaba seguir adelante, pero ¿hacia dónde? La isla parecía interminable, y el hielo marino era demasiado poco fiable para un viaje largo. La respuesta llegó de forma inesperada. Al amanecer, vi una bandada de pájaros que volaban sobre el mar hacia el sur. Sabían algo que yo no sabía. Allí, en esa dirección, debía haber tierra. Comencé a prepararme para el viaje sobre el hielo marino, haciendo un trineo primitivo hecho de ramas y trozos de cuerda. En él cabían todas mis escasas pertenencias, una reserva de carne de foca seca, pieles, herramientas. Antes de irme, hice un reconocimiento, comprobando con cuidado la resistencia del hielo. El peligro de caer era demasiado real. El hielo marino es traicionero, especialmente en las zonas de corrientes. Aprendí a reconocer los signos de hielo delgado, un tono más claro, una ligera flexión de la superficie, extraños sonidos bajo mis pies. Al 7º día de mi fuga, emprendí el viaje hacia el sur, guiándome por la brújula y la posición del sol. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. El hielo era llano y el trineo se deslizaba sin mucho esfuerzo. Pero a media tarde, el tiempo empezó a cambiar. El viento arreció, el cielo se cubrió de nubes y la visibilidad disminuyó bruscamente. Me vi atrapado en la llamada niebla blanca, un fenómeno peligroso en el que la nieve, el cielo y el horizonte se funden en un velo blanco homogéneo y se pierde toda sensación de perspectiva. La desorientación era total, incapaz de distinguir la parte superior de la inferior, de saber si avanzaba o me estancaba. El pánico comenzaba a atenazarme la garganta. En esas condiciones era fácil caminar en círculos hasta agotar las fuerzas y las provisiones. Me obligué a detenerme, clavé en el hielo mi piolet improvisado y me até a él con una cuerda. Después, construí un refugio temporal contra el viento, un pequeño montículo de nieve con una cavidad para el cuerpo. La niebla blanca persistió durante un día entero. Permanecí en mi refugio, ahorrando fuerzas, frotándome periódicamente las extremidades para evitar la congelación. Cuando por fin mejoró la visibilidad, descubrí que muy cerca había una peligrosa grieta en el hielo. Unos pocos pasos más a ciegas, y me habría precipitado al agua helada. Otro desagradable descubrimiento fue el estado de mis pies. A pesar de todas las precauciones, 2 dedos del pie derecho mostraban signos de congelación severa. Habían perdido la sensibilidad
y adquirido un tono ceroso. Sabía que eso significaba daños irreversibles en los tejidos. Lo que siguió fue la decisión más difícil. Con un cuchillo abrí las ampollas, traté los dedos con grasa de foca y los envolví bien con tiras limpias de tela. Entendía que lo más probable era que perdiera esos dedos, pero ahora la tarea principal era prevenir la gangrena. El viaje continuó. Cada día recorría unos 10 kilómetros, una distancia insignificante en condiciones normales, pero una verdadera hazaña en estas. Las provisiones de comida disminuían y las fuerzas se agotaban. Cada vez me detenía con más frecuencia para descansar, y cada vez me resultaba más difícil obligarme a levantarme de nuevo. Al 10º día de camino, vi algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. En el horizonte apareció una franja oscura de tierra. El continente u otra isla daba igual. Era una meta a la que aspirar. Al acercarme a la costa, me enfrenté a un nuevo obstáculo. Entre mí y la tierra firme se extendía una franja de agua abierta, una laguna de unos 200 metros de ancho. El hielo marino no llegaba hasta la orilla, dejando una barrera insalvable de agua negra y helada. Pasé un día moviéndome a lo largo del borde, buscando un paso o un lugar donde un puente de hielo conectara el mar con la tierra. Fue inútil. El sol se ponía cuando comprendí que tendría que construir una balsa. Pasé la noche recogiendo todo lo que pudiera flotar. Trozos de madera arrastrados por el mar hasta el hielo, contenedores de plástico vacíos, dejados quizás por otros exploradores o pescadores. Con pieles de foca hice una especie de sacos, los inflé con aire y los sellé. Unos pontones improvisados. Hacia el mediodía del día siguiente, la balsa estaba lista. Una estructura tosca, unida con cuerdas y grasa de foca congelada. Trasladé a ella mis escasas pertenencias. Hice un remo rudimentario con un palo y un trozo de plástico. La botadura fue el momento de la verdad. La balsa se mantenía a flote, pero el agua se filtraba entre las partes mal unidas. Las frías salpicaduras me alcanzaban la ropa, transformándose instantáneamente en hielo. Las manos que agarraban el remo improvisado perdieron la sensibilidad en un minuto. La travesía duró casi una hora de lucha continua contra la corriente, que alejaba la balsa de la orilla. Cada remada resonaba con dolor en los músculos agotados. Los dedos se pegaban al remo, los arrancaba dejando jirones de piel. Cuando quedaban unos 30 metros para la orilla, ocurrió lo que más temía. La balsa comenzó a desmoronarse. Una de las cuerdas se rompió, y la estructura empezó a perder integridad. El agua subía cada vez más, y las pertenencias se empapaban. No quedaba otra opción. Lo abandoné todo, salvo el cuchillo, que sujeté a mi cinturón, y me sumergí en el agua helada. El shock fue tan fuerte que paralizó mi cuerpo por un segundo. Después, el instinto de supervivencia se impuso, y empecé a nadar hacia la orilla. El frío me quemaba la piel, la ropa mojada tiraba hacia Faco, la respiración se volvió entrecortada. No recuerdo cómo llegué a la orilla. La consciencia parpadeaba como una bombilla averiada. Solo entendía una cosa. Tenía que quitarme la ropa mojada y calentarme, o en pocos minutos moriría de hipotermia. Con manos temblorosas, me quité la ropa de abrigo, la exprimí tanto como pude, y me la volví a poner sobre el cuerpo desnudo. Después, empecé a correr a lo largo de la orilla, tropezando y cayendo. Correr era la única manera de generar calor. Después de media hora de esta loca maratón, vi algo que podría salvarme la vida. Una pequeña cabaña de pescadores, medio escondida entre las rocas de la costa. Dentro estaba vacío y hacía frío, pero estaba seco, y lo más importante, había una pequeña estufa y una reserva de leña vieja. Al tercer intento, con los dedos entumecidos, saqué una chispa y encendí la yesca. Cuando las primeras llamas envolvieron la leña, rompí a llorar de alivio. Colgué la ropa mojada para que se secara y me senté desnudo frente al fuego, volviendo lentamente a la vida. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi cuerpo.
Las costillas sobresalían bajo la piel, los músculos habían desaparecido, convirtiéndose en tendones. La piel estaba cubierta de úlceras y manchas de congelación. Era una sombra de lo que había sido, pero estaba vivo. La cabaña de pescadores se convirtió en mi refugio durante los 2 días siguientes. Recuperé fuerzas, alimentándome de los restos de galletas y conservas que encontré allí. Tras inspeccionar los alrededores, comprendí que me encontraba en tierra firme, una costa rocosa y desértica, alejada de la civilización, pero no una isla aislada. Al tercer día, descubrí las primeras señales de que la búsqueda no había cesado. A lo lejos, sobre el mar, apareció un helicóptero. Volaba bajo, explorando metódicamente la costa. Me escondí en la cabaña, observando a través de una rendija en la pared cómo la máquina daba vueltas y más vueltas. Esa noche tomé la decisión de avanzar hacia el sur, adentrándome en el continente. Tras aprovisionarme con todo lo necesario de la cabaña, emprendí el camino al amanecer. Delante se alzaban colinas, y tras ellas, si mi mapa improvisado, garabateado en un trozo de corteza, era correcto, debía haber un pueblo o una ciudad. El camino a través de las colinas resultó ser angustioso. La nieve era profunda. En algunos puntos llegaba hasta la cintura. Cada paso costaba un esfuerzo enorme. Hacia el mediodía comenzó una fuerte nevada, y la visibilidad se redujo a pocos metros. Seguí avanzando, orientándome únicamente por la pendiente del terreno y la brújula. Al atardecer, cuando mis fuerzas estaban al límite, me topé con un sendero de caza, un camino estrecho, apenas perceptible, pisado en la nieve. El sendero descendía hacia un pequeño valle entre las colinas. Caminar por el sendero trazado era más fácil, pero no podía sacudirme la sensación de inquietud. Si por aquí andaban cazadores, podrían estar vinculados con las autoridades. En estos lugares remotos, la base militar seguramente tenía acuerdos con los lugareños. Mis temores se confirmaron cuando, al doblar una curva del sendero, oí voces. Al instante me lancé fuera del camino y me enterré en la nieve, bajo un conífero bajo. 2 hombres con rifles pasaron de largo, hablando en un idioma que no entendía. Uno de ellos llevaba una radio, lo cual era una mala señal. Claramente tenían conexión con el mundo exterior. Cuando los cazadores se perdieron de vista, abandoné mi escondite y me moví perpendicularmente al sendero, adentrándome en el bosque. Caminar sin camino era extenuante, pero más seguro. Hacia la noche, la temperatura descendió aún más. Construí un refugio rudimentario bajo un árbol caído, utilizando ramas y nieve para aislarme. Encender un fuego era demasiado arriesgado. El humo podría llamar la atención. Esa noche fue la más fría de todas. Permanecí tumbado, hecho un ovillo, y sentí cómo el calor abandonaba lentamente mi cuerpo. Dormir era peligroso. Podía no despertar. Luché contra el sopor, frotando periódicamente mis extremidades y haciendo ejercicio en el reducido espacio del refugio. Con los primeros rayos del sol, continué mi camino. El bosque se aclaraba gradualmente, y delante apareció una amplia llanura. Llegué al borde y me quedé paralizado por la sorpresa. Ante mí se extendía un lago congelado, y en su orilla lejana se veían las luces de un pueblo. La civilización estaba tan cerca, pero entre nosotros se extendía un espacio abierto donde sería un blanco fácil. Y lo que era peor, sobre el hielo del lago se movían 2 puntos, motos de nieve, rastreando metódicamente la zona. Observando las motos de nieve, noté un patrón definido en sus movimientos. Se movían por sectores, revisando el perímetro del lago, pero no se adentraban en el bosque. Se me ocurrió un plan desesperado. Esperando a que las motos de nieve se dirigieran al sector más lejano, avancé rápidamente a lo largo de la orilla del lago, permaneciendo al amparo de los árboles. El objetivo era claro: llegar a un pequeño cabo que se adentraba en el lago, donde había una cabaña de pescadores sobre pilotes. Tenía que moverme en cortos tramos, comprobando constantemente la posición de las motos de nieve.
Mi cuerpo exhausto protestaba por semejante esfuerzo, pero la adrenalina y la cercanía del objetivo me daban fuerzas. Llegué a la cabaña al anochecer, cuando el equipo de búsqueda parecía haber hecho una pausa. Las motos de nieve estaban paradas en la orilla lejana. El candado de la puerta era simple, y mi cuchillo improvisado lo abrió con facilidad. Dentro encontré un verdadero tesoro: aparejos de pesca, ropa seca, algunas latas de conserva y, lo más importante, una radio. Me cambié de ropa, me comí las conservas y encendí la radio, sintonizándola en la frecuencia internacional de socorro. Mayday, 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 dije con voz ronca en el micrófono. Habla el doctor Victor Klein, científico hidrólogo. He sido detenido ilegalmente y he escapado de una base militar secreta en una isla ártica. Mi posición es aproximadamente 70 grados de latitud norte, 35 de longitud este. Necesito ayuda urgente. La respuesta fue silencio. Repetí el mensaje en inglés, luego en alemán. De nuevo, silencio. O la radio no funcionaba, o nadie escuchaba esa frecuencia, o me encontraba en una zona de inhibición de señal. Desde la ventana de la cabaña vi que las motos de nieve volvían a moverse. Una de ellas se dirigía directamente al cabo. Tal vez habían detectado una señal débil de la radio. Apagué la radio y busqué un escondite. El ático era un lugar demasiado obvio. Debajo de la cabaña había una pequeña barca, congelada en el hielo. Me deslicé por la ventana trasera y bajé al hielo. Me arrastré bajo la cabaña y me metí en la barca, cubriéndome con una lona. Al poco tiempo oí el crujido de la nieve bajo los patines de la moto de nieve, luego los pasos pesados sobre los escalones de madera. Alguien entró en la cabaña. No respiraba, escuchando cada sonido. «Aquí ha estado alguien», escuché una voz en ruso. «La comida está tocada, la puerta ha sido forzada». La segunda voz respondió: «Revisa los alrededores, no puede haber ido muy lejos». Permanecí tumbado, pegado al fondo de la barca, mientras registraban los alrededores. El haz de la linterna resbaló sobre la lona varias veces, pero, afortunadamente, no se les ocurrió revisar la barca. Media hora después, al no encontrar rastros, se marcharon, pero sabía que a partir de ahora revisarían este lugar con regularidad. Pasé la noche en la barca, sin atreverme a volver a la cabaña. Al amanecer, ya tenía un nuevo plan. Si no se podía cruzar el lago directamente, intentaría rodearlo por la orilla, moviéndome solo de noche. Durante 3 días me moví de escondite en escondite, de una cabaña de pescadores abandonada a otra, constantemente mirando a mi alrededor y escuchando. En 2 ocasiones estuve a punto de toparme con las patrullas. Rastreaban la zona metódicamente. Pero el agotamiento y las congelaciones hicieron mella. Me movía cada vez más lento. Los periodos de descanso se alargaban. En la 4ª noche, por fin llegué a la orilla opuesta del lago. El poblado estaba a solo 1 kilómetro. Veía las luces de las casas, oía ladrar a los perros. Pero entre nosotros se extendía un espacio abierto, y sabía que seguramente en el poblado había gente relacionada con los militares. La solución llegó de repente. Vi un camión aparcado en las afueras del poblado. Por el humo que salía del escape, el motor estaba encendido. El conductor probablemente estaba calentando el vehículo antes de un largo viaje. Era mi única oportunidad. Reuniendo mis últimas fuerzas, crucé el espacio abierto y me escondí detrás del camión. A través de una rendija entre la lona y la caja, vi al conductor, un hombre mayor que fumaba apoyado en el capó. Cuando apagó el cigarrillo y se dirigió a la cabina, me subí silenciosamente a la caja y me enterré entre cajas y sacos. Al poco tiempo, el camión se puso en marcha. No sabía a dónde se dirigía el vehículo, pero ya no importaba. Lo importante era que me alejaba de mis perseguidores. Abrigado entre sacos con algún tipo de productos, por primera vez en muchos días, me permití relajarme de verdad. El camión viajó toda la noche. Se detuvo varias veces en puestos de control, pero nadie revisó la caja. Al amanecer, el traqueteo y el ruido del motor empezaron a cambiar.
salimos a una carretera asfaltada. Esto significaba que nos acercábamos a una población más grande. A través de una rendija en la lona, divisé una señal de tráfico. Faltaban 15 kilómetros para la ciudad. Una ciudad de verdad, con un aeropuerto, una estación de tren y, lo más importante, consulados extranjeros. Decidí que era hora de bajarme. Cuando el camión redujo la velocidad en una curva, me deslicé fuera de la caja y rodé hasta una cuneta nevada. La caída produjo un dolor agudo en todo el cuerpo, pero me obligué a levantarme y a esconderme en el bosque antes de que el conductor pudiera notar algo por el espejo retrovisor. Llegué a la ciudad hacia el mediodía. Mi ropa estaba sucia y rota, mi rostro curtido por el viento y con congelaciones, mi mirada asustada. Pero traté de mostrarme seguro cuando entré en el edificio del consulado sueco y pedí asilo político. Por la noche, sentado en una habitación del hospital bajo la protección de diplomáticos suecos, por fin me permití creer que la pesadilla había terminado. Los médicos hablaban de congelaciones graves, de la necesidad de amputar algunos dedos de los pies, de una larga recuperación, pero estaba vivo y libre. Mirando por la ventana las luces de la ciudad, pensaba en lo que había vivido durante estas 3 semanas. El Ártico me puso a prueba, me obligó a enfrentarme a mis miedos más profundos y a descubrir fuerzas que ni siquiera sospechaba. Aquí, en calor y seguridad, ya empezaba a olvidar el frío penetrante, el hambre constante y el miedo a la persecución. Pero sabía que una parte de mí se había quedado allí para siempre, entre hielos y nieves, donde cada día era una lucha por la supervivencia, donde cada decisión podía ser la última. Sobreviví, tras pasar por un infierno helado. Ahora me esperaba una nueva batalla, contar al mundo la verdad sobre la base secreta y sus experimentos. Y estaba listo para esta batalla, porque sabía, pasara lo que pasara, nada podría quebrar a un hombre que ha vencido al frío del Ártico.